Padre misericordioso, Padre de amor, te doy gracias, Señor, por la oportunidad que tú nos das hoy de abrir nuestros ojos esta mañana, Señor, y pensar que tú eres un Dios grande, poderoso, sublime, eterno, omnisciente, omnipresente. Oh Señor Santo, gracias, Padre, porque a ti te plació hoy despertarnos y abrir nuestros ojos y mirar una misericordia más, un día más de vida. Te pido, Padre, que en este día, la oportunidad que tú me has dado de traer palabra a tu pueblo, Señor, entre en los corazones y penetre hasta lo profundo de sus huesos, Señor, como dice tu palabra, para que transforme esos corazones difíciles, esos corazones duros, esas mentes que no te aceptan, Señor, esas mentes cobijadas de doctrinas que no son de ti, que no provienen de ti, Señor. Te las entrego, Padre. Hoy es un día especial. Hoy es un día donde todos venimos a ti, a adorarte, a bendecirte, a levantar nuestras manos y decirte, Padre, gracias. Gracias porque tú nos adoptaste, nos diste un nuevo nombre y nos acogiste en tu familia. Gracias, Señor. Gracias, Padre. En el santo y poderoso nombre de tu Hijo Cristo Jesús te entregamos lo que vamos a decir, lo que vamos a hablar y lo que vamos a compartir. Y todo el pueblo dice, amén, amén. Ok. La prédica de hoy se llama Sellados con nombre. Lo podemos poner. Cuando este nombre de esta prédica, yo recibí una revelación hace 15 días, hace 2 domingos. Estaba sentado allá y estaba escuchando a nuestro pastor hablar. Y yo, cuando él habla y cuando él predica, yo digo, Señor, ¿qué me quieres decir? Yo abro mis oídos y digo, Señor, tú has puesto a Gabriel allá adelante. ¿Qué está hablando él y qué estás hablando para mi corazón? Y el Señor me dijo ese día, me dio una palabra, me dijo, tú estás sellado con mi nombre. Y yo dije, ya, la prédica cuando me toque a mí compartir la palabra con ustedes se va a llamar Sellados con tu nombre. Y me puse a averiguar y empecé a meditar y a preguntarle al Señor, ¿qué significa estar sellado con tu nombre? ¿Qué significa? Porque el Señor me revela o nos revela en sueños o en películas o alguien nos comparte algo y decimos, el Señor nos revela. O cuando estamos en intimidad por la mañana, primero con el Señor nos revela. Él se revela a nosotros y nos dice cosas que nosotros muchas veces pasamos y decimos desapercibido. Pero quiero que entendamos y quiero compartirles 3 historias antes de entrar a la palabra de lo que tiene el Señor para hoy. La primera significa el sello de la esclavitud. ¿Qué significa el sello de la esclavitud? Eso lo encontramos en Éxodo 21, del 1 al 6. Dice, si un hebreo o un hombre se convierte en esclavo, ya sea por deudas o por pobreza, este debería ser liberado después de 6 años de servicio. Si el esclavo decidía quedarse, se le perforaba la oreja como un símbolo de decisión voluntaria. Ahí lo sellaban. Le perforaban la oreja y eso significaba ante todos que él no era esclavo por servidumbre, sino esclavo por obediencia. Ya encontramos una razón. Si aquel hombre decidía o era esclavo antes de casarse y tener hijos, él era esclavo por 6 y 7 años. Ahora, si aquel esclavo era esclavizado dentro de esos 6 y 7 años y en ese periodo se casaba y tenía hijos, su descendencia y sus hijos pertenecían al amo. Eran esclavos. Un hombre, ese hombre esclavo, no podía salir libre antes de 6, 7 años. Cuando llegaba el término, el tiempo, y él quería salir de ser esclavo,
Él tenía la opción de decir, ya pasaron 7 años, ahora quiero ser libre. Pero él decía, mi amo ha sido bueno, me ha dado techo, me ha dado comida, me ha dado una cantidad de cosas que yo afuera no las voy a encontrar. Y él decidía, por su propia decisión, él decía, yo quiero seguir siendo esclavo. Pero la ley le decía, tú ya no puedes ser esclavo como siervo, como servidumbre. Tú puedes ser esclavo porque tú lo vas a elegir, porque tú lo eliges. Y le preguntaban al esclavo, ¿usted quiere, ya se terminó su esclavitud, quiere seguir siendo esclavo? Él decía, sí, yo lo quiero. Ok, entonces la ley le decía al amo, ve a la plaza pública y dile a todo el mundo que él ha decidido seguir siendo esclavo. No porque le toque, sino porque él lo ha adoptado ser esclavo. Firmaban un documento y esos esclavos se pavoneaban por la calle con su arete, con su identidad, porque decían, yo ya no soy esclavo por amor, por gratitud. ¿Ya vamos entendiendo? Somos esclavos nosotros también en alguna manera, ¿verdad? Esclavos por amor. Diga, repitan, esclavo por amor. Y dile al que está al lado tuyo, ¿tú eres esclavo por amor? Bueno, vamos a final. Otra segunda historia. El sello de caballero. En la antigüedad, para convertirse una persona en un caballero, tenía que ser un muchacho que tenía que salir de una familia noble. Ya vamos entendiendo, ¿verdad? Jesús no lo fue. Y su familia era de la nobleza y tenía que aprender a comportarse como se comporta un noble. Nosotros no lo hacemos, ¿cierto? Pregúntale al que está al lado, ¿tú te comportas como un noble? Ok. Ese escudero, durante su tiempo, que le tocaba ser investido como caballero, él se arrodillaba ante el rey. Y el rey le tocaba el hombro con la espada y lo convertía en caballero. Ese escudero comenzaba a formarse desde su niñez en esas casas. Ese niño noble lo mandaban a la casa de un caballero para que aprendiera todo lo que tiene que ser un caballero cuando lo iban a investir. Algo parecido en nosotros en John, ¿verdad? Alrededor de los 7, 8 años, el niño iba a la familia del caballero, a la familia noble, y se le nombraba como paje. Por eso los niños, cuando uno se casa, dice, los pajecitos, ¿cierto? Esos niños se les llamaba pajes. Y ellos aprendían los buenos modales, habilidades, y sabían comportarse como se comportaba un caballero. Estaban aprendiendo. Cuando un escudero iba a ser ordenado, pasaba toda la noche anterior, orando en la capilla de la ciudad. Ya vamos entendiendo, ¿verdad? O sea, para poder ser investido tenía que tener ciertos requisitos y el último era que tenía que ir a la iglesia y orar toda la noche. O sea, habían requisitos para tener el sello, ¿verdad? Bueno. Esto significaba que la promesa que él hacía era la de servir a su rey fielmente por el resto de su vida. Ya vamos entendiendo, ¿verdad? ¿A dónde vamos? Ok. El tercer sello era el sello del rey.
Ya para nosotros es más conocido porque lo hemos visto en la televisión, ¿cierto? Igual en la antigüedad muchos pueblos decían, queremos un rey, queremos un rey. Y Dios les dio un primer rey que fue Saúl, ¿verdad? A los hebreos. Queremos un rey. Porque decían que ese rey estaba investido de poder y de autoridad. ¿Verdad? ¿Estamos? Ok. Los faraones egipcios y los reyes eran coronados con una diadema de oro. Una diadema de oro. Mientras que los romanos utilizaban una cintilla, una corona de laurel. ¿Qué significaba eso? Significaba poder, éxito y autoridad. Cuando los coronaban. Ya vamos entendiendo, ¿verdad? ¿A dónde vamos a parar? ¿Qué significa al final de esto? Que los reyes debían ser coronados con una diadema de oro o con una corona de laurel. ¿Cierto? Bueno. Si ustedes ven este tipo de sellos, pueden evidenciar algunas características de los sellos. ¿Como cuáles? El primero, sello de esclavitud. Ya lo vimos, ¿verdad? Lo explicamos. Que de la esclavitud pasaban a la libertad por adopción, por elección, porque ellos lo adoptaban, lo querían, lo deseaban. El segundo, el sello de caballero. Acabamos de decir que eran investidos con la promesa de servir a su rey fielmente por el resto de su vida. Y el tercero, el sello del rey, que eran coronados con una diadema de oro o una diadema de laurel. Tenían que hacer algo para coronarlo, algo para que investirlo, algo para que represente que él estaba sellado, que él tenía autoridad y que tenía identidad. A nosotros nos tenía que mostrar, al pueblo tenía que mostrárselo, ¿cierto? Este sello de rey significaba y les daba poder y autoridad sobre sus pueblos. La pregunta que me dijo mi hermano, me acaba de hacer mi hermano es, ¿qué tiene que ver esas historias con lo que nos enseña Jesucristo? Y yo también me hice esa pregunta. Bueno, ya vimos las tres clases de sellos y ahora vamos a ver qué nos enseña Jesucristo con base en eso. Primero, Jesucristo vino a este mundo a enseñarnos el camino de amor, de compasión, de misericordia y de humildad. Y de perdón y de sacrificio. Él nos llamó a eso. Él vino a este mundo a enseñarnos, a mostrarnos sus características. Jesucristo nos invitó a reflexionar sobre el verdadero significado de servir a los demás en armonía con Dios. Él se hizo siervo para darnos a nosotros. Ya va la primera contradicción, ¿verdad? Con las tres historias, ¿cierto? Ok. Por eso dice en Mateo 20, del 26 al 27, dice: mas entre vosotros no será así, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor. Y el que quiera ser el primero entre vosotros será vuestro siervo. Él nos ayudó a ser siervos. Él nos enseñó a ser siervos. Él no nos enseñó a ser yo primero y sírvanme. No, Él lo hizo primero. Primera contradicción con lo que nos decía la historia, ¿verdad? ¿Qué nos enseñó Jesucristo con su nacimiento? Él no nació en un palacio. Él no nació en una cuna real. Él no nació en algo ostentoso. Él vino a nacer en un pesebre. Estamos conmemorando ahora en 24 esa fecha. Pero ustedes saben
¿Qué significó venir a nacer en un pesebre? Primero, una palabra que empieza por U y termina en humildad. Humildad. Eso nos enseñó Él. Quien quiera que sea grande en el reino de Dios debe servir a otros. Él nos enseñó eso. Cuando nace Él, ¿qué había alrededor de Él? Dígame, ¿qué había alrededor del nacimiento, de la cuna donde Él nació? ¿Qué había? Animales, ¿como cuáles? No, hay que leer más. Estamos en el 24, hay que leer más. El buey y la mula. El burro es diferente. El burro es un híbrido entre la mula y el burro y el caballo. ¿Saben por qué? ¿Se han puesto ustedes a pensar por qué Jesucristo nació en un pesebre frío y con un buey y una mula al lado y con José y María al lado? ¿Saben por qué? Porque Él no tenía otro sitio donde nacer, porque era el Hijo de Dios y nos lo habían mandado para mostrarnos su amor y su misericordia a nosotros. Por eso es que no lo quieren. Dicen que todavía no, el Mesías no ha llegado. ¿Y saben por qué había el buey y la mula al lado de ellos? No. Sí, pero no es por eso. Muy bien. En la antigüedad, ¿saben qué hacían? Como no había como lo que nosotros tenemos calefacción, tenemos leña o tenemos cómo abrigarnos esos sacos y todo que nos ponemos, no lo había. Entonces en sus casas la gente tenía que llevar animales para que el calor de los animales pudiera dar calor a los que estaban viviendo. Por eso Jesús nació con una mula y un buey. José y María al lado. ¿Entienden? Eso significa que Jesús vino a este mundo a mostrarnos y a romper todas las cadenas, todas las estructuras, todo lo que la historia lo decía. ¿Él cómo vestía? ¿Él vestía con frac? ¿Con botas? No. Él vestía con una túnica que le llegaba hasta abajito de las rodillas. ¿Saben por qué? Porque los que tenían un traje hasta las rodillas eran personas de linaje, ricas, poderosas. Y él no lo era. Por eso él mostraba con una túnica hasta debajo de la rodilla. Y unas sandalias totalmente dañadas y llenas de polvo. Totalmente desgastadas. Jesús vestía como un judío normal. Por eso los religiosos y los fariseos no lo aceptaron, no lo querían, porque decían, no puede ser. Nosotros necesitamos un rey que venga en un caballo y que venga vestido de oro y... No, Jesús no fue ese. Jesús fue humilde. Él se vistió con una túnica hasta las rodillas, como les digo. Y era una vestimenta similar a cualquier judío, a cualquier persona. Es más, él, como vestía, se arremangaba y servía a los demás. Él no esperó, sírvanme, como hay algunos que llegan como pavos reales, ¿no? Y se mueven y dicen, por favor, tráeme esto, tráeme lo otro. Tú haz esto, tú haz lo otro. No. Jesús nos enseñó humildad. Jesús nos enseñó a servir a los demás. Jesús nos enseñó a decir, yo te sirvo, a lavarte tus pies. Esto nos enseñó Jesús. ¿Dónde está la altivez? ¿Dónde está la soberbia? Queda derrotada con Él. Es la humildad. Es la humildad la que nos hace que nosotros seamos iguales a Él.
Jesús dijo, yo vine a este mundo a salvarlo. Por eso en Lucas 19:10 dice, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Él no vino por los ricos, Él no vino por los poderosos, Él vino aquí al mundo por los enfermos, por nosotros que estamos enfermos, que necesitamos de Él, que necesitamos su mano, que necesitamos que nos lleve, que nos anime, que nos restaure. Él, en Él tenemos esperanza. Él no odiaba a los pecadores. Él no veía a un pecador y como que un enfermo, no, como que yo me voy. No, al contrario. Él los abrazaba, los animaba, los sanaba. Hacía todo lo contrario de lo que hacían los religiosos. Que los religiosos sí hacían, no puedes comer con las manos sucias, fuera. No puede, todo era ley. Y a él lo censuraron y lo criticaron. ¿Por qué? Porque él rompió con la ley. Porque él dijo, lo que contamina al hombre no es lo que sale de su boca, es lo que está en el corazón. Jesucristo, durante su vida se preocupó por los pobres, sanó a los ciegos, abrigó a los niños y perdonó inclusive a quienes lo crucificaron. ¿Por qué? Porque Jesucristo es el salvador de médicos. Él es el salvador, es el médico de médicos. Es el restaurador, es el que es en la luz en la oscuridad. Él es el pan de vida. Él es el camino, la luz, la verdad. Él da agua al sediento. Él abriga al pecador, porque Él no critica, Él no juzga al pecador, sino al que está detrás de Él, al que lo anima a pecar. Él abraza al pecador, no al pecado, porque el pecado sí lo aborrece. Él transforma, Él fortalece, Él anima. Él es mi amigo. Él es el que me da alivio cuando yo estoy cansado. Él, a ustedes también. Jesús es todo. ¿Y qué es todo? Todo. Dale un aplauso al Señor. Apláudele al Señor. Jesucristo fue el sacrificio perfecto. ¿Por qué? Porque Él cumplió la ley y las profecías. Punto a punto. Él no se apartó absolutamente nada de la ley y las profecías. Él dependió totalmente del Espíritu Santo. Cuando fue bautizado, Dios dijo, en Él tengo complacencia. Él hizo las cosas como el Padre se las mandó a hacer. Él creció. Él soportó las tentaciones. Creó su ministerio. Y fue a la muerte. Y resucitó y fue glorificado. Ese es Jesús. En Él nosotros confiamos. Ese es nuestro Señor. Él es mi Salvador, el mío y el tuyo y el que tú estás viendo online. Él es. Somos sus hijos. Él fue sellado. Ya vamos entendiendo. Él fue sellado con el sello del Espíritu Santo. No con el sello de caballero, ni con el sello de la esclavitud, ni con el sello del rey. No, Él fue sellado con el sello del Espíritu Santo. Y Él nos dejó así como el Espíritu Santo lo selló a Él. Él dijo, yo me voy, pero les dejo un regalo invaluable a ustedes. Les dejo al Espíritu Santo para que Él intercediera por nosotros. Por eso en Romanos 8:26 dice, y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Pues ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos. Pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles.
Él nos dejó el Consolador, porque Él ya no va a estar con nosotros. Pero yo ya me voy, pero les voy a dejar un regalo invaluable, mi Espíritu. ¿Para qué nos dejó eso? Para que nosotros tuviéramos un Consolador, para que nosotros tuviéramos quien nos ayudara, para que nosotros pudiéramos decir: Espíritu Santo, intercede por mí, por mi familia, por mis hijos, por todo. Y Él va al Padre e intercede. Y si mi clamor, si mi oración está alineado con lo que el Señor quiere, me lo da. Y el Espíritu clama con gemidos indecibles. Aquí lo dice. ¿Qué más regalo que ese? Amén, ¿verdad? Es más, antes de que Jesucristo fuera crucificado, ya había sido sellado con el Espíritu Santo. Él sufrió muchos azotes, escupitajos, y le pusieron una máscara y le daban golpes y decían: si eres el Hijo de Dios, averigua quién te golpeó. Y Él no sacó de su boca nada. Le colocaron un manto púrpura. Yo dije: ¿qué significa el manto púrpura? Y el manto púrpura simboliza humillación y sufrimiento. ¿Y qué pasó? A Él no lo colocaron con una corona de oro o una diadema de laurel. A Él le colocaron una corona de espinos. Y al final, cuando Él murió, cuando lo crucificaron, le pusieron un letrero aquí encima de su cabeza que decía: Rey de los Judíos. Él sufrió por nosotros. Él sufrió por cada uno de nosotros. Y Él dijo: en el año 2025, el 22 de diciembre del año 2025, a las 2:13 de la tarde, yo voy a poner a una persona, voy a elegir a una persona para que les hable de lo que está escrito en la palabra. Y hoy se está confirmando. Las cosas de Él no son casuales. Los tiempos de Él no son tiempos de nosotros. Él preparó todo, Él lo tiene todo preparado. Está en nosotros si nosotros queremos tomarlo o desecharlo. La pregunta es: ¿y yo cómo sé que soy hijo, soy sellado con el Espíritu? ¿Cómo? Sí, usted nos ha dicho cosas bonitas y cómo, todo eso, pero ¿cómo yo sé que soy sellado con el Espíritu? Hay 3 pasos. ¿O qué significa el sello del Espíritu Santo? Significa identidad, autenticidad y pertenencia. Cuando nosotros recibimos al Espíritu Santo, nos da identidad. Dios nos acepta, nos adopta como sus hijos. Somos sus hijos. Punto número 1. Nos autentica, o sea, nos dice: tú eres mi hijo, como decía la canción en la alabanza. Somos hijos de Dios. Tú eres mi hijo. Y nos da finalmente el sentido de pertenencia. Yo puedo decir hoy: yo soy de la familia de Jesús. Yo soy de la familia de Jesucristo. Él me adoptó. Él me dio un nuevo nombre. Y yo me considero hijo de Dios. De la familia de Dios. Lo considero. Ese sello que Dios a través de la paloma le dio al Espíritu Santo para que le diera a Jesús cuando fue bautizado, estaba relacionado y está hoy relacionado con el carácter de Dios. Porque Él no da cosas porque sí. Él da cosas de acuerdo a su integridad, a su característica. ¿Y cuál es el carácter de Dios? Dígame un carácter de Dios. Amoroso. Muy bien, mi hermano. Paciente, generoso, amoroso, misericordioso, omnisciente, etcétera, etcétera.
Esas son las características del Señor. El Señor nos está dando a nosotros el carácter de tener amor por ustedes. Amorosos, somos amorosos. Cada vez que alguien viene aquí, entra a la puerta, para nosotros es una bendición y los amamos y los abrazamos. Porque es una bendición para nosotros, para la iglesia. Tenemos misericordia. Cuando estamos en el programa de Hay Esperanza, los hermanos, sobre todo a mí que me tocan los grupos de varones, yo me conduelo. Yo siento misericordia de los procesos que pasan mis hermanos, porque yo ya también los pasé. Y siento misericordia por ellos y me pongo en los zapatos de ellos y digo, vamos, esto se puede. Si lo hizo conmigo, lo va a hacer contigo también. Y contigo que estás online, con todo lo va a hacer. Recuerden, Dios nos llamó, nos eligió, nos apartó y nos adoptó y nos puso un sello a través del Espíritu Santo como sus hijos y nos dio una nueva vida, una nueva forma de vida para toda la eternidad. Quiere decir, mis hermanos, que si el Señor me dio esas características a mí, yo no le tengo miedo a la muerte. Porque sé que el día que me llame el Señor a su presencia, yo voy a estar allá con Él en la eternidad. No tengo miedo, porque soy de su familia. Y sé que voy a estar en la eternidad con Él. Lo creo totalmente. No me queda una duda que yo soy su hijo y el Señor allá me tendrá con una túnica blanca, más jovencito, más simpático. No tendré dolor, no tendré amargura, no tendré absolutamente nada. Solamente gozar la vida con Él allá y cantarle a Él alabanzas. Eso me espera en la eternidad. Por eso, cuando una persona se muere, dice, fue llevada a la presencia del Señor. Y allá está gozándose. ¿Cuándo nos sella Dios con su espíritu? ¿Cuándo? Alguien que me diga, ¿cuándo te sella a ti? Exactamente. Cuando yo le abro mi corazón y le digo a Dios, Señor, ¿sabes qué? Yo no puedo hacer nada por mí, pero tú sí lo sabes hacer. Entra en mi corazón, ven, te necesito. Cámbiame, transfórmame, renuévame. Reconozco que soy pecador. En ese momento, yo creo que Jesús, el Dios, abre los cielos y todos los ángeles y toda la eternidad cantan una canción hermosa y dicen, escuchen, una nueva vida ha llegado. Una nueva persona, una nueva alma se ha salvado. Y hay fiesta en los cielos, lo dice la palabra. Entonces nosotros sí somos sellados por el Espíritu Santo cuando nosotros recibimos al Señor en nuestro corazón. Y ese sello que nos da el Espíritu Santo en el nuevo nacimiento, cuando lo aceptamos a Él, nos sella como sus hijos. Ahí nos dice, Edgar Naranjo, eres mi hijo. Oscar, mi hijo. Cada uno. Y tú, un sello, pasa. Te espero en la eternidad. Eso nos está diciendo el Señor. Te espero en la eternidad. Vas a vivir conmigo. Te vi, te aparté, te conocí y te dije, ven. Hay personas que dicen, no estoy preparado todavía para recibir al Señor. Mañana, pasado mañana. Bueno, el Señor hace su mano así y se detiene y dice, Javier, ¿quieres que yo sea tu padre? ¿Quieres? Y dice Javier, mañana. Ok, Javier, sigo. Pedro, fulano. Y él se goza con un alma nueva que llega. Comemos hoy porque Dios es misericordioso.
Nos vestimos hoy porque Él es proveedor. Tenemos agua porque Él le dio misericordia en dárnosla. Tenemos un techo porque Él nos lo provee. Nos despertamos en la mañana porque Él tiene misericordia de nosotros. Porque Él nos dice, mi hermano, mi hermana, hijo, hija, un día más. Un día más. Porque yo sé que tú tienes que conocer el propósito para el cual te llamé. ¿Y cómo lo conozco? Caminando, doblegándome, humillándome, diciéndole, papá, yo no puedo hacerlo. Tú sigue adelante, yo sigo tus pisadas, yo no puedo, no me desampares, me agarro de tu manto, pero yo no me suelto. Obedeciendo. Exactamente. Aquellos que reciben a Dios en su corazón, a Jesús en su corazón, son sellados inmediatamente. Y el Espíritu Santo ya mora en nosotros. Ya mi corazón, ya no hago yo lo que yo quiero. Voy en las mañanas y le digo, papá, ¿qué quieres que yo haga hoy? Quiero esto, me voy a casar, voy a comprar un carro, voy a comprar nada de esto, voy a viajar, esto. ¿Qué voy a hacer, Señor? ¿Qué? ¿Lo puedo hacer? ¿Qué quieres que yo haga? Y el Señor lo va a hacer. El Señor lo va a hacer. Que dependamos de Él totalmente. Ese sello del Espíritu Santo que mora en cada uno de nosotros, levanten la mano los que hicieron la oración de fe y son hijos de Dios. Todos, ¿verdad? Ok. Los que no, al final conversamos. Él nos selló como, mire, cuando yo estaba haciendo esta predica decía, Señor, ¿tú qué me viste a mí? Le decía, papá, pero ¿qué me viste a mí? ¿Yo quién soy? ¿Yo quién era para ti? Yo estaba en la oscuridad total. Pornografía, adulterio, crítica, juicio, ira, todo lo malo que yo lo tenía. Y yo miro al Señor y digo, papá, ¿por qué te fijaste en mí? Aquí está uno mejor, que él no está pasando por eso. Un día me dijo, porque yo tengo un propósito contigo en la vida. Porque yo voy a hacer de ti un milagro para que tú me exaltes y para mostrarle a todo el mundo cómo es mi obra en ti. ¿Y cierto? El día que yo le dije, Señor, quiero seguirte, quiero amarte, voy a hacer este proceso de restauración. Y ese día yo creo que el Señor dijo, por fin, cabeza hueca, por fin, te voy a preparar. Yo no estaba capacitado, yo no era de los que no, me sabía los sermones. No, me da temor a veces pasarme aquí. Pero el Señor me dijo, no te preocupes, tú no eres el que va a estar allá, aquí soy yo que voy a hablar por tu boca, voy a hablar por tu boca. Por eso yo cada vez que me paro aquí yo digo, yo necesito menguar para que Él crezca. ¿Estamos? Eso. Hasta ya sabe. Ya sabemos cómo es el sello. Ahora, ¿cómo? Sí, todo lo que usted me ha hecho es qué bueno. Pero ¿cómo lo puedo llegar a hacer? ¿Cómo puedo saber que yo tengo el sello? ¿Cómo? Como dice Eliana, ¿sí? Los sellados por Dios, acuérdense, los sellados por Dios son auténticos hijos de Dios. ¿Sí? Los sellados por Dios se caracterizan porque son siervos de Dios. Ya se les acabó sírvanme, yo soy el rey, yo te condecoro, te pongo la espada. Vengan, corónenme con espíritu. Ya no.
con corona de oro, ya no. Él nos quitó eso y nos hace humildes cada día. Él nos hace ser obedientes, humildes y sobre todo, ¿sabe qué? Leales con Dios. Tenemos inconvenientes, no somos perfectos. A veces tenemos pensamientos así como medio carmelitosos, ¿verdad? Medio oscuros. Pero inmediatamente yo pienso y digo, Señor, ¿sabes qué? Ayer tuve este pensamiento. Chao. Y cada vez que me pasa eso, Espíritu Santo, ayúdame. No quiero eso. Y como estoy dependiendo de Él y caminando con Él todos los días y a toda manera, mi comportamiento y mi palabra y mi accionar, ¿cómo va a ser parecido? ¿A la palabra? ¿O no? Como yo le decía a uno de mis hermanos en el grupo de apoyo, si yo ando con un dominicano, por decir algo, 15 días, 20 días, un mes, un año, yo ya empiezo hasta a bailar dominicano. ¿Cierto? Yo ya empiezo hasta a hablar dominicano. Ya me gusta la comida dominicana. Me hago parecido al dominicano. ¿Cierto? Pero cuando yo ando con Jesús, me levanto por la mañana, hablo con Él, intimo con Él, leo la palabra, ayuno, obedezco en humildad. ¿A quién me estoy pareciendo? ¿A Jesús? Y es fácil. ¿Acaso nos dijo, Edgar, para que tú puedas ser mi hijo necesitas hacer un PhD, un posgrado en astronomía nuclear? Él no nos dijo eso. ¿Cierto? Él simplemente dijo, entrégame tu corazón, ven, yo te amo, ven. Fácil, no lo digo fácil, nada de complicado. Hay tres áreas en las cuales nosotros podemos darnos cuenta si somos sellados. Si tenemos el sello, si puedo saber si he sido sellado. La primera, por un acto de fe. Cuando yo me acerco y le digo, Señor, tú eres mi Señor, mi Salvador, me arrepiento, hago una oración de fe. Inmediatamente me sella con el sello del Espíritu Santo. Además, me dice, ya eres mi hijo. ¿Ahora qué tienes que hacer? Caminar conmigo y perseverar. Porque cuando más caminamos y cuando más perseveramos, nos parecemos a Jesucristo. Dos. Perdón, esa era la segunda, perseverancia. Cuando yo digo, sí, a partir de lo voy a hacer, pero a la semana dice, ay, qué pereza. Ay, levantarme temprano, no. Ir a la iglesia, no. Ay, ir al curso, no. Mejor me voy al estadio, mejor me voy al barcito y no. De todas maneras yo ya soy salvo. Entonces, perseverar, insistir, persistir y no desistir. No seamos como aquellos que un día dijeron sí y al siguiente día dijeron, ¿saben que no? Y se apartan por las amistades, porque mi amigo que yo intimaba con él ya, él era del mundial, ahora ya no soy del mundial, ahora entonces el lenguaje que yo hablo con ellos ya no es el mismo. Ya no me gusta el bar, no me gusta la cerveza, no me gustan ciertas cosas. No porque Jesucristo me lo prohíba, es porque Él me dio una nueva identidad y me adoptó en su familia y estoy aprendiendo a vivir con Él. Por eso dice la palabra, algunos cuando reciben, se apartan y se van y no persisten. Dicen, yo no quiero. Dice, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. El que tenga oídos que oiga.
No basta con creer, porque si el creer no está sometido a un cambio o a una transformación, ese creer es falso. Si no persevero, mi creer es falso. Segunda característica. Entonces, estamos que vamos a perseverar, ¿verdad? Otro, que las obras del Espíritu Santo son evidentes en mí. Los frutos del Espíritu Santo son evidentes en mí. Alguno serán evidentes en mí. Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Y los dones, sabiduría, don de maestro, don de entendimiento, don de fe, dones de sanidad. Ministerios, maestro, pastor, profeta, apóstol, evangelista. ¿A qué me ha llamado el Señor? A que yo, como Él me adoptó como su hijo y me está enseñando cómo debo comportarme, de la misma manera yo tengo que ir al mundo y decirle a la gente, yo soy hijo de Dios, ven, Dios tiene misericordia contigo, Dios te ama, ven. Así como a mí me ha sellado, yo anhelo que Dios también lo selle a aquellos que están perdiéndose en el mundo. A eso nos llamó el Señor. Resumiendo, ¿qué necesitas para recibir este sello? Uno, un acto de fe, recibir a Jesucristo como su Señor, ¿verdad? Dos, someterse a un cambio o una transformación interna genuina. Tres, perseverar y no desistir a pesar de las pruebas que nos puedan venir. Y cuarto, que algunos de los frutos, los dones sean evidentes en nosotros. Ahí podemos decir nosotros, tengo el sello de Jesucristo, del Espíritu Santo. Esta semana, para reflexionar, el Señor nos manda estas preguntas. Como decía Dianita y el pastor Gabriel en la alabanza. ¿Qué áreas de tu vida necesitan ser transformadas? Tú lo sabes. Tal vez tal vez tengo una adicción, un pecado es por allá escondido, que no lo quiero mostrar. Él lo conoce. Sácalo. Como yo les digo a mis varones, saquen todo lo que ustedes tienen allá adentro. ¿Por qué? Porque se van a liberar de la carga que el enemigo los está juzgando y los está señalando. Porque cuando un pecado sale a la luz, ya el enemigo no tiene cómo juzgarlo y cómo señalarlo. ¿Estamos capacitados para decirle, Señor, estoy listo para que trabajes en mí, en esta o en aquella área? ¿Estoy listo para ser moldeado, como decía, al taller del maestro vengo? ¿Estoy listo para ser preparado para que tengas el propósito que tú tienes en mí? Dios te está llamando hoy a esta hora, recuerden. Y el llamamiento es ya, es ahora, es inmediato, no es mañana. A que nosotros vivamos y nos identifiquemos con los sellos del Espíritu Santo. Caminemos. Pongámonos las sandalias de Jesucristo. Sandalias de Jesucristo. ¿Qué significado? Cada uno lo podrá saber. Pongámonos esas sandalias polvorientas, desgastadas, que Él nos modeló. Cree que algo bueno, ustedes tienen que creer que algo bueno está por venir. Va a venir. Esperémoslo. Es grande, es poderoso. La pregunta es, ¿estás preparado para recibirlo? ¿Te estás preparando para recibir ese milagro, esa cosa tan grande, tan poderosa que el Señor tiene para tu vida? ¿O estás diciendo, o el Señor dice, yo no te la doy porque la echas a perder? Los milagros no siempre llegan cuando yo los quiero, cuando los necesito. Ellos llegan en el momento perfecto. Les pregunto,
¿Qué estás dispuesto a cambiar? ¿Qué le estás permitiendo a Dios que entre en tu vida? Hacerlo. ¿Lo quieres hacer? Reflexiona esta semana. Piénsenlo. El Señor los ama, nos ama y quiere cosas mejores para nosotros. Y cosas mejores que Él hizo, nosotros las podemos hacer. Él nos lo dijo.